Fe aquí en Santiago de Chile. Y también saludar a muchos hermanos que nos conocen y nos siguen también aquí al norte, Calama, todo el norte de Chile, al sur también muchas amistades, muchos pastores, mucha hermandad que nos visita y nos escucha. Saludar a Lima, Perú, a Tacna, a Hilo, a Cajamarca, tenemos muchos amigos, muchas iglesias, amigas nuestras, Trujillo, Chiclayo, todo el norte, todo el sur de Perú y Cusco, Arequipa, muchos hermanos que nos siguen y nos ayudan con su suscripción, ¿no? Y desde ya le invitamos que usted pueda ver nuestros videos anteriores, nuestras enseñanzas a YouTube, ¿ya? Y se puedan suscribir y tocar la campanita, ¿ya? Muy bien, y saludar obviamente a otros países, a otros hermanos que nos visitan, que nos escuchan, allá en Mendoza, ya en Buenos Aires, en Argentina, mucha hermandad, todos somos una misma iglesia, todos somos hermanos en Cristo. No hay peruano, no hay chileno, no hay argentino, todos somos uno en Cristo Jesús. Así que saludos, un saludo fraternal a todos nuestros hermanos argentinos allá en Mendoza, en Buenos Aires, que me conocen. Y también, por supuesto, allá en Florida, en el estado de Florida, de Estados Unidos, también hay muchas iglesias que hemos visitado que nos conocen allá también. Así que un fraternal saludo y le pedimos una vez más que puedan entrar a nuestro canal en YouTube, reb.rafaelflores.p. Nuestro canal se llama Fe y Gracia. Y puedan suscribirse y tocar la campanita para comer, por supuesto, que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero dar una introducción antes de ir a un pasaje de la Biblia para poder estudiarlo. Es que en este tiempo, ¿no?, que todos estamos pasando mundialmente, me refiero a la pandemia del coronavirus, ¿no?, está invadiendo nuestros celulares, las redes sociales, mucho la televisión también, hoy día en la mañana lo vi, y muchas iglesias, muchas hermandad, muchos pastores, muchos líderes, ¿no?, están predicando, enseñando, lamentablemente lo voy a decir de una forma equivocada, enseñando que todo lo que está ocurriendo es un castigo de Dios, el juicio de Dios hacia el hombre, que Dios quiere matar gente, que Dios está en el negocio de llevarse gente y castigar a la gente con muerto. Y esto incluye a jóvenes, niños, a toda edad. Y yo recuerdo que esta forma de predicar, ¿no?, sobreabunda mucho cuando ocurre esto. Recuerdo que en 2010, 27 de febrero, cuando comenzó el terremoto de 8,2, también, y digo cuando comenzó, porque de ahí hubo unas réplicas, y no me refiero a réplicas a temblores fuertes que hubo durante varios meses, sino réplicas en las iglesias. Recuerdo que había hermanos que me llamaban y me decían: pastor, yo la verdad estaba con mucho temor por lo que estaba sucediendo, por los temblores, fuertes sismos, el terremoto, que después del terremoto, tras el terremoto, vino muchos temblores muy fuertes, de grado 7 inclusive, y duraron meses. Pero ellos me decían que tenían mucho temor y por eso que estaban yendo más seguido a la iglesia. Pero el problema es que cuando iban a la iglesia salían más asustados, con más temor. Y yo le preguntaba: ¿por qué? Ellos esperaban que yendo a la iglesia iban a estar con más seguridad y confianza, pero todo lo contrario. Ir a la iglesia, a sus iglesias de ellos, salían con más temor, porque le hablaban que era un juicio de Dios y que Dios estaba castigando a su pueblo, y que Dios iba a matar a todo Santiago, y que iba a haber un maremoto, que esto era solamente, el terremoto era algo para empezar, y que visiones y profecías, se decía profecías que el mar iba a entrar a Santiago, en la plaza de armas iba a estar el océano, y que el Cerro San Cristóbal
veían, profetizaban, veían visiones que el Cerro San Cristóbal se iba a caer, sobre todo Santiago, y para aquí y para allá, y todo acerca del castigo de Dios y juicio de Dios. Igualmente está sucediendo esto. Ahora, muchos ignoran que esta pandemia no es la primera vez, sino lo que pasa es que no hemos estado aquí en la tierra, no habíamos nacido, pero ha habido muchas pandemias. Tú te puedes meter por internet y hay muchas pandemias. Una de las más grandes, ¿no?, que yo he visto, me he informado, es la fiebre si no me equivoco, la fiebre española, llamada fiebre española de 1918, y ahí realmente se ve terrible. Eran millones de muertos. Bueno, pero vamos a la palabra de Dios, porque hay mucha confusión. Aunque yo ya hablé hace 2 prédicas anteriores, hablé acerca de esto. Pero vamos a continuar hablando un poco más, ¿ya? Y para ello vamos a Romanos capítulo 10. Porque cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es predicar el Evangelio? La palabra Evangelio se llama buenas noticias. ¿Será buenas noticias decir a la gente que Dios está castigando, trayendo pandemias, y porque su voluntad es matar a la gente? ¿Será esas buenas noticias? Bueno, leamos qué son las buenas noticias que habla el Evangelio, porque el Evangelio significa buenas noticias. Para ello vamos a Romanos, el capítulo 10, y podemos leerlo desde el verso 5. Quiero yo leerlo en la Nueva Traducción Viviente, aunque es una traducción realmente más parafraseada. De todas maneras, me gusta mucho porque le pone un poquito más de explicación, ¿ya?, a lo que dice la Reina Valera, para que podamos entenderlo. Y para ello, lo que usa más son palabras más actualizadas, palabras que nosotros lo usamos a diario para poder entender. Entonces, Romanos capítulo 10, el verso 5, en la Reina Valera 60, siempre lo leemos de todas maneras, dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en la ley de Moisés, amén, primeramente la ley de Moisés fue dada a los judíos, en primer lugar. Primer error, cuando se habla de que Dios está mandando castigo y citan citas bíblicas que está bajo el Antiguo Testamento, que está escrito bajo la ley, hay una equivocación, un error, porque la Biblia dice que la ley fue dada a los judíos. El mismo apóstol Pablo, cuando uno lee Romanos, todo un libro de Romanos habla acerca de nuestra justificación, que no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe. Y el apóstol Pablo comienza el libro de Romanos explicando, ¿no?, enseñando que todo hombre es culpable, tanto judío como no judío. Y dice que al judío se le entregó la ley, ¿ya? Y como se le entregó la ley, ¿no? Como se le entregó la ley, va a ser juzgado por la ley, porque teniendo la ley no lo hizo, no lo obedeció, entonces es condenado. Pero luego dice: aquel que no se le dio la ley, lo dice Pablo, que es el gentil llamado el no judío, aquel que no se le dio la ley será juzgado, no dice por la ley, será juzgado por su conciencia. El mismo apóstol Pablo dice que aquel que no es judío no va a ser juzgado por la ley, sino va a ser juzgado por su conciencia, porque su conciencia es como una ley para él, porque su conciencia le dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y si fue en contra esa conciencia, que es como una ley, entonces será culpable. Eso es lo que el apóstol Pablo explica para convencer que todo ser humano está condenado porque pecó, sea judío o no judío, pero aclara que el que no es judío no es condenado por la ley, porque no se le dio la ley sino los judíos. Por lo tanto, tenemos que, cuando estudiamos el Antiguo Pacto, tenemos que entender que eso se le fue dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, vemos en el Antiguo Pacto, hay muchas calamidades, muchos juicios, mucho castigo para el pueblo de Israel. Y para también, podemos leer algunas veces, para las naciones que fornicaron con Israel.
¿no? Que lo tentaron y entraron en idolatría juntamente con Israel, como por ejemplo la nación de Egipto. Hablando de la nación de Egipto, nosotros podemos recordar, ahora que entramos a la llamada Semana Santa, ¿no? Porque la verdad, todos los días son santos para los que estamos en Cristo Jesús, ¿no? Recordamos que el pueblo de Israel estuvo bajo la opresión de los egipcios. Ahora, ellos estuvieron en esclavitud. Después de 450, no recuerdo muy bien, Dios era libertad. Su plan era sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, colocarlo en libertad. Y usó un hombre que se llamaba Moisés. Así que Moisés fue en nombre de Dios para que libere a su pueblo de la esclavitud. Y como el faraón no quería soltarlos, una de las plagas fue que iba a venir el ángel de la muerte. Recuerda que no estamos en ese tiempo no se estaba bajo la gracia. Jesús no había venido, no había muerto por los pecados de los egipcios ni de los israelitas. Eran llamados israelitas, no judíos. Porque el pueblo de Israel todavía no se había formado en forma física, territorialmente. Entonces, porque a los judíos se le llamaron a la gente que nacía en Judea. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Una de las plagas era que Dios le dijo, dile al faraón que va a venir el ángel de la muerte y va a matar al primogénito de toda familia, al primer nacido. Ahora, yo pregunto, ¿acaso los israelitas eran santos? ¿Acaso los israelitas caminaban en santidad plena en el tiempo que ellos estaban en esclavitud? Por supuesto que no. Tantos egipcios como israelitas, las dos naciones eran pecadoras, las dos. La Biblia habla muy claramente, todo hombre está condenado al pecado. Todo hombre. Nadie se salva. El único hombre que no pecó fue Jesucristo. Todo hombre. Eso incluye a Moisés, a David y a todos los apóstoles. Todo hombre ya merece la muerte. Todos. Así que, tanto los egipcios como los israelitas merecían castigo. ¿Por qué el ángel de la muerte no mató a los primogénitos de los israelitas? Porque Dios le dijo que coloque la sangre de un cordero en las puertas de los hogares de los israelitas. Si no colocaban esa sangre en las puertas de los hogares de los israelitas, ese ángel de la muerte también iba a matar al primogénito de los hogares de los israelitas, porque tantos israelitas o egipcios eran pecadores. Lo que los salvó a los israelitas no era su santidad, lo que los salvó es la sangre de este cordero. Así que venía el ángel de la muerte y se veía la sangre, significaba que ellos estaban cubiertos por la sangre de este cordero. Significaba que estaban protegidos por la sangre de este cordero. ¿Qué es la sangre del cordero? En Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hebreos, pertenece al Nuevo Testamento, dice que el Antiguo Testamento está lleno de figuras, sombras, tipos de Jesucristo, que hablaban acerca de Jesucristo, aunque no estaba Jesucristo, aunque Jesucristo no había nacido en el Antiguo Testamento, pero ya Dios se encargó de dar sombra, pistas, huellas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dijo que maten no un perro, no un gato, no una paloma, sino un cordero. Cuando Jesús vino a la tierra, Juan el Bautista lo señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo y lo quita permanentemente una vez
y para siempre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esa sangre que se puso encima de los hogares de los israelitas era para que los proteja. Si no había esa sangre, ese ángel de la muerte también tenía el derecho de entrar a los hogares de los israelitas y matar al primogénito de los hogares de los israelitas. Fue la sangre, no fue su conducta. Fue la sangre, no era la conducta de los israelitas. Los israelitas no eran menos pecadores que los egipcios. Así que volvamos aquí a Romanos capítulo 10. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, NTV, el verso 5. Dice: pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Así era toda persona que tenía que estar bajo la ley. Para ser declarado justa tenía que cumplir toda la ley en su cabalidad. De esa manera era declarado justa. ¿Y por qué quería una persona ser declarado justa? Porque ser declarado justa implicaba que Dios lo aceptaba, implicaba que tenía el amor de Dios y por lo tanto la gracia de Dios, el favor de Dios para ser sanado, bendecido, prosperado. Pero si no cumplía, entonces venía castigo, pandemias, enfermedades, destrucción. Pero ahí no acaba todo. Eso era en el Antiguo Testamento y para la gente que estaba bajo la ley. Ahora, verso 6, la nueva traducción viviente. Pero el modo de la fe para hacernos nosotros justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Si tú dices quién se irá al cielo, entonces no hemos entendido que Jesucristo vino a la tierra justamente para eso, para que todo ser humano, toda persona colocando fe en Él, pueda irse al cielo. No digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, porque Él ya vino justamente para eso, para llevarnos al cielo. Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos. Tampoco digas quién se irá al infierno, porque para eso Jesucristo resucitó. Él resucitó para que no podamos, para evitar que vayamos al infierno y podamos irnos al cielo y tener vida eterna. Ni tampoco digas, verso 7, quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida, porque para eso resucitó, para que el hombre no tenga que ir al infierno. Verso 8, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti. Este es el mensaje de fe, este es el evangelio, esta es la buena noticia. El mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. En tus labios y en tu corazón. Hay una conexión entre tu lengua y tu corazón. Porque es con el corazón que crees y es con la lengua que tú declaras lo que estás creyendo en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Es el mensaje de la fe. No es el mensaje de la ley. No es el mensaje de Moisés, de David, de Elías. Es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de fe. Verso 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje de fe. Si crees con tu corazón que Jesús, dice, si crees con tu corazón que Jesús fue levantado por Dios de los muertos, y crees y confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, el Señor de tu vida, entonces serás salvo. Salvo, ¿qué significa salvo en el griego? Significa perdón de pecados, significa sanidad física, protección, cuidado, provisión, libertad, liberación, protección, cuidado, protección, provisión, que te provee, te fortalece. Dice, verso 11, como nos dice las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Verso 11,
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando el apóstol Pablo, libro de Romanos, Nuevo Testamento, él dice, como la Escritura dice, todo aquel que confía en él no será defraudado, ¿a qué Escritura se refiere? El Pablo está diciendo, como la Escritura dice, ¿qué Escritura? ¿El Nuevo Testamento? ¿Existía el Nuevo Testamento? No. Recién Pablo está escribiendo las cartas. Está escribiendo la carta a los romanos para enviárselo a la iglesia. No existía el Nuevo Testamento. ¿Qué escrituras tenían ellos? Cuando el apóstol Pablo viajaba, él pedía que por favor le llevase las escrituras porque se le quedó en la casa. A Lucas le decía, dile que venga Lucas conmigo, que me traiga el abrigo que dejé y los rollos, las escrituras que se olvidó. O otras copias que tenía. ¿Qué escrituras se refiere? Las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Pablo viajaba con las escrituras, él predicaba el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? La buena noticia es acerca de Jesucristo. Lo vamos a ver, ya lo vamos a llegar. La buena noticia habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia no habla acerca de Moisés. No habla acerca de las leyes de los levitas. No habla acerca de Moisés y de los castigos y las calamidades y el juicio que Dios envió al pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. No, las buenas noticias habla acerca de lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Así que el apóstol Pablo cuando dice aquí, como dicen las escrituras, todo aquel que creyere no será defraudado, ¿a qué escritura se refiere? Pablo está mencionando al Antiguo Testamento. Cuando Pablo viajaba con las escrituras, con los rollos, él predicaba. Él entraba a las sinagogas, tú puedes leer esto en Hechos de los Apóstoles. Él entraba a la sinagoga y se abría las escrituras y a partir de esas escrituras anunciaba el Evangelio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Pablo usaba el Antiguo Testamento para anunciar que Jesucristo ya vino, ya murió y ya resucitó para que nosotros colocando fe podamos ser salvos, perdonados, librados del castigo que trae la ley, porque ellos sí eran castigados si no cumplían la ley, ellos, porque eran judíos, no nosotros. La Biblia dice que nosotros sin ley o con ley igual pecamos. Hemos pecado porque hemos ido en contra de nuestra conciencia, aunque no teníamos ley. Pablo lo dice en Romanos. Entonces, ¿qué están predicando? Estamos predicando el Antiguo Testamento, pero si realmente predicáramos el del Antiguo Testamento, entonces lo haríamos como el apóstol Pablo lo hizo, como el apóstol Pedro lo hizo. Ellos usaban también el Antiguo Testamento, pero cuando lo usaban para predicar y entrar a las sinagogas judías, ellos leían las escrituras y explicaban que las escrituras, el antiguo pacto, las escrituras, los salmos, los profetas, hablaban acerca de Jesucristo. Lo vamos a ver. Así que todas las escrituras apuntan a Jesucristo. El fin, el propósito. Prédicas anteriores hablamos acerca de eso. Que Jesús dijo, cielo y tierra no pasará, cielo y tierra, hasta que se cumplan los propósitos por los cuales están escritos, fueron escritos en los salmos, en los profetas y en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de la ley de Moisés? Era que el hombre se entere que la ley mostraba la voluntad de Dios, mostraba la santidad de Dios, y el hombre, al compararse con la ley, se daba cuenta que estaba en pecado, que era un pecador y por lo tanto necesitaba salvarse. Y mostraba que él no podía cumplir la ley. La ley, el apóstol Pablo en Gálatas dice que era un ayo, un tutor para conducirnos a Cristo, para darnos cuenta que no podíamos ser justificados por cumplir la ley, porque ningún ser humano lo pudo hacer. La ley lo que hace es todo lo contrario, nos revela que merecemos el castigo, o si no, que necesitamos que alguien nos salve, porque nosotros no podemos hacer, no podemos cumplir la ley. Entonces, el verso 12, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son aquellos que
son los no judíos. En ese tiempo a los gentiles se llamaba a los no judíos, a los que estaban fuera de la ley, fuera del pacto. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invocare el nombre del Señor, todo, judío o gentil, eso es lo que quiere explicar. No importa, sea judío o gentil, todo aquel que cree en Jesucristo será salvo, dice el verso 13. Verso 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Cómo vas a invocar a alguien si no crees? Ni siquiera crees que Él existe. Ni siquiera cree que Dios existe o Jesucristo vino o es el Hijo de Dios. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Buenas noticias. El Evangelio. Verso 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, profeta Isaías, Antiguo Testamento, él ya anunciaba la venida de Jesucristo. Él dijo, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Entonces el apóstol Pablo usa las escrituras, usa el Antiguo Testamento. Él dice, como en la escritura estaba escrito, el que cree no será defraudado. El que cree, como dicen las escrituras, todo aquel que cree no será avergonzado. Como dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Y aquí también habla de Isaías, Antiguo Testamento. Isaías profetizó lo que iba a venir y dijo, no todos han creído esta gran noticia. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Verso 17. Así que, dice, la fe viene. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír y el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cómo se está predicando en este momento? Juicio de Dios. ¿Será buena noticia? Dios está castigando, matando gente por sus pecados. Dios está matando gente por sus pecados. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Porque la Biblia dice que Jesús vino para que Él fuese castigado por Dios por nuestros pecados. Entonces no entiendo. Hay una contradicción. Por un lado dice que Jesucristo fue castigado para que nosotros no fuésemos castigados. Por eso por eso lo llamamos el Redentor. Redentor significa que nos liberó, nos salvó del castigo por nuestros pecados. Pero luego estamos diciendo que Dios viene a castigar a su pueblo. ¿Por qué no va a castigar? Si Jesús ya fue castigado por nosotros, si Él es nuestro Redentor. Ahora, ¿por qué predican de esa manera? Porque si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué hacía un profeta, no? Un profeta venía de parte de Dios y decía, por ejemplo, iba a una ciudad, a Nínive, por ejemplo, ¿no? O a una ciudad, venía, por ejemplo, Jeremías, venía Jonás, de parte de Dios. Y le decía, arrepiéntanse, porque castigo va a venir a esta nación por sus pecados. ¿Eso era verdad? Por supuesto que era verdad, pero era verdad para ese tiempo. La gente pecaba y obviamente venía maldición, porque eso estaba escrito en la ley que era dado para los judíos, venía castigo. La ley decía, si no obedecían, si se portaban mal, se pecaba, entonces venía una calamidad, un castigo de parte de Dios. Y el profeta era un enviado de Dios, un portavoz, y entonces entraba a la ciudad y decía, va a venir un terremoto, va a venir una pandemia. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y era legal predicar de esa manera porque ellos tenían que ser castigados porque nadie vino a ser castigado por ellos. Pero a pesar de eso, en su gracia de Dios, en su misericordia, dentro de la ley, a pesar de eso, Dios mostró su amor, que Dios introdujo dentro de la ley el sistema sacerdotal. ¿Para qué?
para que a través del sacerdote él tome un cordero, mate un cordero y esa sangre lo derrame en el templo para el perdón de los pecados. Dios no quería castigar al hombre, pero por sus pecados tenía Dios la necesidad de hacer justicia, y la justicia era ser castigados. Por lo tanto, Dios elaboró un plan. ¿Cuál era el plan? De que Jesús venga. Entonces Dios desde ya envió señales, un cordero. Y la sangre de ese cordero, el sumo sacerdote bajo la ley derramaba esa sangre para que así Dios, su ira sea más, su ira sea más ¿cómo se llama? Apaciguo, sea más tolerable. Dios sea más tolerable con el pecado. Para que esa ira baje. Porque esa sangre, ese cordero, le hacía recordar a Dios lo que iba, no le hacía recordar, sino le hacía ver lo que iba a venir. Que iba a venir el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Al quitar el pecado del mundo, entonces la ira de Dios ya no existía. La ira de Dios ya no existe contra el hombre, porque Dios ya lo desató, toda su ira por el pecado, lo desató en Jesús. Lo desató en Jesús. Por favor, lee el libro de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 53, Isaías 54. Dice que el hombre en ese tiempo pensó que Dios estaba castigando a Jesús por sus pecados. Pero realmente Jesús lo que estaba haciendo es cargar el pecado del mundo. Isaías 53, Isaías 54. Y menciono Isaías porque es un libro del Antiguo Testamento. Él estaba profetizando lo que iba a venir después de muchos años adelante. Que Jesús iba a apaciguar la ira de Dios. Iba a eliminar de completo. El Cordero solamente apaciguaba por un año el perdón de los pecados. Al año siguiente, otra vez tenía que hacer el mismo sacrificio. Pero ahora, la Biblia dice en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda. Ya no tiene que cada año Jesús presentarse como ofrenda. Con una sola ofrenda. Y lo hizo, dice, para siempre. Dice, nos hizo perfectos, justos, delante de Dios. Eso significa que delante de Dios somos santos. No por las obras buenas o por las obras malas que hemos dejado de hacer, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Todo aquel que coloque fe en Jesús, entonces es perdonado, limpiado, nace de nuevo, es hecho hijo de Dios, es colocado en una función de justicia. Ahora, eso significa entonces, bueno, entonces voy a pecar todo lo que yo quiero porque Dios me ha perdonado. No, porque nos estamos olvidando una parte importante. En este perdón, que es por gracia como regalo, viene una transformación. ¿Qué transformación viene? Que nacemos de nuevo. El Espíritu Santo, al ver limpieza, porque todos nuestros pecados han sido perdonados, porque hemos creído en Jesús, entonces viene y mora en nosotros. Por primera vez el Espíritu Santo puede morar en un hombre. No pudo hacerlo con Moisés, a pesar que Moisés hizo obras muchísimo mayores que cualquier hombre. David y los profetas, ellos no pudieron tener el Espíritu Santo morando dentro porque eran hombres pecadores, pero nosotros sí, porque Jesús ya vino, Él ya murió por nuestros pecados. Entonces viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, nos libera del poder del pecado y nos da el poder para caminar en santidad. ¿Dónde dice eso? Lo vamos a ver en Tito, pero acabemos otra vez lo que dice aquí. Verso 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La traducción más exacta no es la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La traducción más exacta es que la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque según el contexto que hemos leído del verso 5, está hablando acerca de lo que Jesús iba a hacer. La buena noticia, el evangelio, no consiste en predicar lo que Moisés habló.
al pueblo de Israel. No consiste en predicar lo que Elías, lo que Isaías, no, o a no ser que hable lo que Moisés dijo acerca de Jesús, o a no ser que hable acerca de lo que Isaías habló acerca de Jesús, o a no ser que hable acerca de lo que David habló acerca de Jesús, porque ellos hablaron acerca de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Cuando los fariseos le decían a Jesús, nosotros no creemos en ti, nuestro padre es Abraham, Moisés, Jesús le contestó y le dijo, si realmente su padre es Moisés, Abraham, si realmente ustedes creen en ellos, entonces creerían en mí, porque Moisés, Abraham, los profetas, los salmos, las escrituras hablaron de mí. Eso dijo Jesús. Jesús dijo que todos los profetas hablaban de Jesús. Significa que Abraham, Moisés, David, ellos entendieron que venía el Mesías. Ellos entendieron que la ley era algo temporal. Era solamente para hacerles ver al hombre su naturaleza pecaminosa y para hacerles ver que ellos no podían cumplir la ley. Que la ley no tenía poder para transformar al hombre. Pero Jesucristo sí. Justamente vamos a Tito para ver eso. Tito, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Rápidamente, Tito, ¿quién es el santo más pequeño? San Tito. No, Jesucristo dijo que Juan el Bautista era el profeta mayor de todos los profetas que existieron en el Antiguo Testamento. Jesús declaró que Juan el Bautista era el mayor. ¿Por qué? Simplemente porque él declaró directamente la llegada de Jesucristo. Señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo bautizó a Jesucristo. Y luego dijo, el hombre que recibe a Jesús, el hombre en esta nueva dispensación, en esta nueva era, donde la iglesia nazca, donde toda persona coloque su fe en Jesucristo y nazca de nuevo y reciba el Espíritu Santo, es mayor que cualquier profeta que haya existido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús declaró que un hijo de Dios bajo este nuevo pacto es mayor que cualquier profeta? Porque los profetas hicieron buenas obras. Sí, por supuesto, hicieron obras multiplicado por 1.000.000 de lo que todo hombre ahora en la iglesia ha hecho, por supuesto. No hay un hombre que haya hecho las obras como que ha hecho Moisés o David o Elías o Eliseo. Pero ¿por qué entonces Jesús declaró que todo hijo de Dios es mayor que cualquier profeta? Porque nosotros tenemos lo que ellos no tenían. Tenemos al Espíritu Santo. Somos hechos hijos de Dios. Somos en Cristo. Tenemos una herencia. Todo lo que se le prometió a todo hombre en el Antiguo Testamento, nosotros lo hemos podido recibir. Ellos murieron esperando esa promesa. Nosotros lo alcanzamos. Porque llegó Jesucristo en nuestra época. Dice aquí Tito, o sea, en nuestra generación. Ya estamos en la generación donde Jesús ya murió, resucitó y ya se fue. Y él va a volver. Tito 2:11 dice así. Tito 2:11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Tito dice que la gracia de Dios, la gracia, cuando habla de gracia, ¿de qué está hablando? Está hablando del amor de Dios. ¿Cuál es el evangelio entonces? El evangelio es hablar que Dios está castigando. El evangelio es hablar de la gracia. ¿Qué es gracia? El favor de Dios, favor inmerecido. Cuando predicamos gracia estamos diciendo que a pesar que merecemos el castigo, Dios en su gracia significa que Dios nos ha hecho un favor, significa que no lo merecemos. No es un premio por habernos portado bien, no es un premio, no es un trueque, no nos está pagando por nuestras buenas obras, todo lo contrario, es un regalo, gracia. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que a pesar que tú eres pecador, Dios en su amor, en su misericordia, Él murió por ti para que solamente tú, por colocar fe en Jesucristo, puedas recibir
el perdón de tu pecado, limpieza, nacer de nuevo, ser hijo de Dios y ser transformado, liberado del poder del pecado para caminar en santidad. No caminamos en santidad para ser salvos, caminamos en santidad porque ya somos salvos. Mira lo que dice aquí en Tito 2:11, la Reina Valera lo dice así: porque la gracia de Dios, gracia, amor inagotable, así lo podemos leer en varias traducciones. En vez de gracia, los traductores colocan favor inmerecido, colocan el amor inagotable de Dios, colocan la bondad de Dios, lo reemplazan gracia por amor, bondad, ilimitado, inagotable, favor de Dios, favor inmerecido, porque por el amor de Dios, por su gracia, por su amor, se ha manifestado, dice, porque la gracia de Dios, ese amor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para salvación. Tito está predicando el evangelio, él no está predicando juicio, él no está predicando castigo, él predica gracia. ¿Qué predica? Que ha venido para salvación a los hombres, para salvarnos, perdonarnos, sanarnos, restaurarnos. ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo ahora? ¿Sabe qué está haciendo? Está salvando a gente de esta plaga. Dios no ha cambiado de trabajo. Dios no ha cambiado de chamba, como se dice en Perú, o de pega, como se dice aquí en Chile, con el diablo. Muchos están predicando. ¿El diablo qué está haciendo ahora? Sanando. ¿Y Dios qué está? Enfermando. No. El diablo viene para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo: yo he venido para traerlos vida, para traer vida y vida en abundancia. No puede haber vida en abundancia si no hay sanidad, si no hay prosperidad. Entonces, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. ¿Qué más dice? Verso 12. Enseñándonos. ¿De qué está hablando? Está hablando que la gracia de Dios ha venido y se ha manifestado. Salió a la luz. La gracia de Dios ya estaba escondida. Estaba ahí, latente, esperando el tiempo oportuno. ¿Cuál era el tiempo oportuno? Cuando Jesús vino. Cuando vino a la tierra y Jesús pudo morir y resucitar, ahí se manifestó la gracia en su totalidad. Porque la gracia de Dios es como que Dios estaba aguantándolo. Estaba ahí. La voluntad de Dios no era castigar al hombre, pero recuerda que Dios no solamente es amor, sino también Dios es justicia. Entonces Dios en su misericordia, a pesar que el judío, a pesar que el israelita estaba bajo la ley y merecía castigo según la ley, Dios fue el que introdujo el sistema sacerdotal para que el sacerdote, a través de la sangre del cordero, los pecados sean perdonados al menos temporalmente por un año, y luego el próximo año lo vuelva a hacer hasta que Jesucristo venga y por una sola vez para siempre pueda perdonar los pecados de todo hombre. Ahora alguien pueda decir: entonces pequemos todo lo que queremos, porque no es por nuestras obras, no es por nuestra santidad, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. No, porque no estamos entendiendo que esta gracia incluye, verso 12 dice, que esta gracia nos enseña, no la ley. Dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, y nos enseña que vivamos en este siglo, o sea, en esta era, en este tiempo, de una forma justa. O sea, haciendo justicia, rectamente y piadosamente. Entonces me está diciendo que la gracia, no la ley, es la gracia, es el amor de Dios, es la bondad de Dios que nos va a enseñar cómo caminar en justicia, en santidad. Yo debo predicar la gracia para que el hombre sea salvo y para que el Hijo de Dios, que ya es salvo, camine en santidad, en buenas obras, en justicia, no la ley. Por eso que en Romanos 2:4 dice que es la bondad de Dios que guía al hombre al arrepentimiento. No es el castigo, no es la amenaza. Es la bondad de Dios que guía al hombre al arrepentimiento. Entonces,
Si yo quiero que el hombre deje su pecado, tengo que predicar la bondad de Dios. ¿Dónde encuentro la bondad de Dios? En el Evangelio. Porque el Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios ya no está enojado con el hombre. Que Dios no está mandando castigos a la humanidad. Dios envió a Jesucristo. Dios no envió pandemias ni terremotos. Dios envió a Jesucristo para que a través de Jesucristo seamos salvos de nuestros pecados, salvos del castigo. Por favor, Gálatas 3:13 dice que Jesucristo nos redimió. Jesucristo es nuestro redentor. ¿Qué significa ser redentor? Redención significa liberación del castigo. La palabra redención significa que Él nos liberó del castigo de nuestros pecados. Por favor, Gálatas 3:13 dice que Jesús es nuestro redentor, que Él nos redimió. Significa que nos liberó de las cadenas. ¿Por qué uno estaba con cadena? Un preso está con cadena porque está condenado a muerte, a un castigo. Pero Él nos liberó de esa cadena para no ser castigado. Entonces, queda claro que el Evangelio significa predicar las buenas nuevas, significa predicar acerca de Jesucristo. Termino leyendo solamente para que nos quede más claro, Romanos el capítulo 1, el verso 1, dice: yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Verso 2, Dios prometió esta buena noticia hace tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Pablo está diciendo que las Sagradas Escrituras, el Antiguo Pacto, profetas, salmos, todo el Antiguo Pacto estaba prometido de la buena noticia. Y la buena noticia ya llegó. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Dice, y la buena noticia, verso 3, trata acerca de su Hijo. Si yo no estoy predicando acerca de el Hijo de Jesucristo, de lo que Él hizo, ¿qué cosa hizo? Es muy claro, Juan 3:16, leámoslo para acabar, porque siempre mencionamos Juan 3:16, pero parece que no lo entendemos. ¿Por qué entonces estamos predicando juicio y castigo de Dios? Dice en Juan 3:16, dice, lo podemos leer del verso 14, dice, y así como Moisés, menciona a Moisés, Jesús, dice, está hablando Jesús, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Así como Moisés. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿A qué se refiere? Los israelitas estaban pecando, estaban fornicando y estaban en borrachera, estaban en todo Israel estaba pecando porque Moisés se demoró en recibir las tablas. Entonces ahí metieron cizaña los líderes y dijeron: Moisés nos abandonó y vamos a hacernos un dios. Y se hicieron un dios, un becerro de oro, y comenzaron a pecar. Pero a pesar de eso, de la infidelidad del pueblo de Israel, Moisés bajó y tiró las tablas, se abrió la tierra, salieron serpientes y comenzaron a morder a los israelitas a consecuencia de su pecado, de su rebeldía, y la mordida era de muerte y comenzaron a morir. Pero Moisés intercedió y Dios dijo: lo voy a perdonar. Y dijo: hazte una serpiente, no una paloma, hazte una serpiente en un palo. Una serpiente representa algo feo, representa el pecado, la maldad. Hazte una serpiente en un palo de madera, y halo de bronce. El bronce significa, según la Biblia, la humanidad. No dijo halo de oro. El oro significa la santidad, la divinidad de Dios. El bronce significa la humanidad del hombre. Y dijo una serpiente, o sea, era el símbolo del pecado. Y ponle un palo, en un palo de madera, y házalo arriba, y todo israelita que mira será perdonado, será sanado. Y todo israelita que miró ese palo que Moisés lo levantó fue perdonado y sanado. Una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque Jesús luego dijo en el Nuevo Testamento:
maldito todo aquel que es colgado en un madero, en un pedazo de madera. Jesús se hizo maldito, se hizo pecado por nosotros. Él fue castigado. Todo el pecado fue sobre él para que él sea castigado por nuestros pecados. Y Jesús hace referencia acerca de esta historia y dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste, en un pedazo de madera en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Verso 16, pues Dios amó tanto al mundo, que Dios amó tanto al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió una pandemia. ¿Eso están predicando? ¿Que Dios amó tanto al mundo que envió una pandemia? ¿O un terremoto? No, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Verso 17, importante. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que significa para castigarlo, sino para que sea salvo de enfermedades, salvo de castigo, salvo de pobreza, por él. Para que el mundo sea salvo por él. No somos salvos porque somos buenos, porque hacemos buenas obras. Somos salvos porque hemos creído en aquel que nos salvó. Amado hermano, me da pena que mucha gente no entienda el Evangelio o tenga una mezcla de Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Gente que cree en Jesús, pero predica juicio de Dios. Porque en el Antiguo Testamento se predicaba de esa manera, porque era castigo de Dios a un pueblo que había pecado y no tenía redentor. Pero a pesar de eso, Dios le enviaba un sistema sacerdotal para que se derrame esa sangre y a través de esa sangre puedan recibir perdón por sus pecados. Ahora ha venido el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, que realmente quita el pecado del mundo con una sola ofrenda y para siempre. Nos hace santos y justos, porque hemos creído en el justo, y luego nos transforma. A través del Espíritu Santo nos da el poder, nos libera del pecado y nos enseña su gracia, su amor, a caminar en esa justicia, a caminar rectamente, a caminar en santidad. No para ser salvos, sino ya porque ya somos salvos, simplemente porque hemos creído en aquel que es santo, en aquel que es justo, en aquel que murió y resucitó para que podamos tener vida eterna. Yo te invito a que tú puedas recibir esta salvación. La buena noticia es que Dios no está airado contigo, sino Dios envió a Jesucristo justamente para no estar airado contigo, para castigarte a ti, pero a través de Cristo Jesús. Y ya lo hizo. Y Él resucitó para que tú puedas recibir vida eterna, puedas nacer de nuevo. Y luego vienen las obras como fruto. Caminar en santidad, hacer buenas obras, ser un buen esposo, buen hijo, buena hija, congregarse, aprender la palabra de Dios, servir a Dios, pero no lo hacemos todo ello para ser salvos, sino porque somos salvos como fruto, como agradecimiento, porque queremos hacerlo, porque el amor de Dios ya ha sido depositado en nuestros corazones cuando hemos colocado nuestra fe en Jesucristo. Así que recibe conmigo a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y nace de nuevo y recibe esta gracia, este perdón de pecados, recibe esta salvación, esta sanidad, esta protección. Y todo temor, conforme conozcamos el amor de Cristo, todo temor de morir, todo temor del castigo se irá. Porque ahora Él es tu Padre. Sí, un Padre que nos corrige, pero no con violencia, como se dice, violencia, me parece, se dice violencia intrafamiliar, no como violencia intrafamiliar, sino un padre. Imagínate que un padre, aquí estamos
hablando que en un hogar no puede haber violencia interna dentro de la familia. ¿Y qué? ¿Por qué entonces hablamos que Dios viene a castigar incluso a su iglesia, a sus hijos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos un padre que tiene violencia intrafamiliar? No, pues, no puede ser. La Biblia dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Cada vez que conozcamos su amor es cada vez que dejamos lo malo en nuestras vidas y optamos por caminar en su santidad. Es su bondad, es conocer su amor que nos transforma. Y el amor ya vino a nuestros corazones cuando hemos creído en Él, para transformarnos, para darnos poder, para liberarnos del pecado y darnos esa sabiduría, esa revelación, para tomar su gracia, recibir esa gracia y a través de esa gracia caminar rectamente y justamente y ser un siervo de Él. Bendiciones, amados hermanos. Queremos orar. Me han avisado por 2 ovejas, por un matrimonio, ya que lo conocemos, que son muy queridos de nosotros, ya que parece que en este momento ella estaba esperando un bebé, era su primer bebé, y me han anunciado que lo llevaron a la clínica porque ya parece unas semanas que estaba listo para dar a luz, y parece que en este momento, en estos minutos, posiblemente esté dando a luz. Así que nuestra oración para que ese parto ya de nuestros hermanos Eri y Daniela ya les vaya súper bien ahí en el hospital o en la clínica donde ellos han llevado, ya a que ella dé un maravilloso parto, con el cuidado de nuestro Dios, con el favor de nuestro Dios, salga súper bien, todo bien, sin novedad, que las manos de los médicos, de los doctores que van a intervenir ahí para el parto, para el nacimiento de este bebé, donde sus padres Eric y Daniela sean las manos de Dios. Así que felicitaciones si realmente esto ya ha sucedido, ya, porque eso es lo que me han comunicado en este momento, que lo llevaron, pero no sabemos si es falsa alarma o posiblemente es ya el parto que se esperaba hace muchos días. Bueno, amados hermanos, es bueno ver una criatura nacer físicamente, pero más es mejor ver una criatura nacer espiritualmente. Bendiciones.